Buenas tardes a todos. Me da mucho gusto estar acá con todos ustedes. Me da mucho gusto que colegas como Ivonne y Adrián, que son unos excelentes profesionales, estén aquí con nosotros compartiendo en este día. Creo que este tipo de oportunidades y el hecho de que se presten a trabajar de esta manera, la verdad es que son cosas que uno tiene que aprovechar. Entonces, muchas gracias a Ivonne, muchas gracias a Adrián. Estuve escuchando sus ponencias y la verdad es que son muy interesantes. Voy a compartir mi pantalla. Ok. Bueno. El tema que yo voy a estar tratando acá tiene que ver con una perspectiva contextual funcional de la salud mental. En realidad, cuando hicimos este proyecto, una de las cosas que me gustó y quise ahondar fue la perspectiva que nosotros como psicólogos tenemos en relación a la situación actual, obviamente en relación a cuestiones pues de la pandemia, del papel que hemos jugado nosotros los psicólogos como profesionales, la forma en que la misma sociedad acá en México y a nivel mundial concibe el trabajo que nosotros hacemos como profesionales. Sabemos que hay un gran desconocimiento al respecto de qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos. Creo que en general, como gremio, tenemos una gran vocación de servicio, de ayudar a las demás personas, pero de igual manera hemos tenido muchas limitaciones a lo largo de muchos años. Creo que todos reconocemos de dónde cojeamos, como dicen por ahí. Y creo que este es un buen momento para ponernos a reflexionar al respecto de cuál es nuestro papel y cómo entendemos esta cuestión de la salud y de la salud mental, propiamente de la salud mental, que son principios que me parece que en sí mismos pueden llegar a ser un tanto problemáticos en términos de cómo los entendemos, cómo los aplicamos y cómo los trabajamos con nuestros consultantes, sobre todo. Entonces, las nociones que tenemos al respecto de nosotros como profesionales son muchas. Todavía cuando nos ponemos a pensar al respecto de quiénes somos y qué es lo que hacemos, pues se vienen un montón de ideas al respecto, que son como estas que les presento acá. Estas son muchas de las ideas que pueden estar dentro de lo que nosotros hacemos o suponemos que deberíamos hacer. Si nosotros como gremio muchas veces no tenemos esta integración, las personas que se acercan con nosotros muchas veces menos van a tener la manera de poder suponer que hay un grupo integrado de profesionales. Son muchas las formas y las modalidades a partir de las cuales hacemos lo que hacemos. Y creo que lo importante es que nuestra responsabilidad ética y profesional tiene que estar en función de acercarnos a aquellas formas, aquellas metodologías
que han probado eficacia y que funcionan, sin necesidad o lejos de ser una cuestión ideológica o una cuestión de ciertos grupos o de opinión personal, etcétera, sino en términos de entender qué es lo mejor que podemos hacer para con nuestros consultantes. Creo yo que esa siempre es la responsabilidad, la mayor responsabilidad. Y cuando hablamos al respecto de salud mental, yo me acuerdo que cuando, cuando fue la conferencia, creo que inclusive fue el 8 de abril, lo tengo muy presente, se llevó a cabo a nivel nacional, supongo que algunos habrán visto la conferencia con el doctor Gatell y autoridades del sector público de salud. En ese entonces, en ese momento, lo que podemos ubicar es que no hubo profesionales de la psicología, al menos no ahí, no presentes, no como formando parte de... Y esto me parece un tanto triste y alarmante. Digo, no quiere decir que no hayamos hecho nada, por supuesto que hemos hecho muchas cosas y por supuesto que somos altamente necesarios, altamente indispensables. Pero no quiere decir que hayamos sido tomados desde esa perspectiva. Me parece que inclusive no fue tanta la forma en la que fuimos involucrados. Y es que esto, creo yo que tiene una forma de entenderse que va desde la manera en la que entendemos. Cuando hablamos del Día Mundial de la Salud Mental, en primer lugar, tenemos esta primera palabrita, ¿no? La palabra salud. Cuando hablamos al respecto de la salud, generalmente las ideas o la forma en que vamos entendiéndola como marco de referencia, como serie de asociaciones o semántica propiamente de la palabra, pues hay varias cosas asociadas a ella, ¿no? Cuando hablamos de salud, pensamos inmediatamente en un modelo médico, en una dicotomía salud-enfermedad. Y creo yo que esto es importante que se vaya diferenciando de lo que nosotros como psicólogos hacemos, porque nosotros no estamos en este marco dicotómico de la salud y la enfermedad. Cuando nosotros trabajamos, tendríamos que preguntarnos cómo es que estamos entendiendo las situaciones por las que nuestros consultantes están pasando. Si una persona se encuentra en una situación de depresión, bien podríamos empezar a pensar si lo estamos entendiendo como a una persona enferma. Sabemos que la depresión no es una enfermedad y que como tal nosotros no abordamos de esa manera. Pero esto no quiere decir que no haya o que no se preste a confusiones, porque muchas veces se ha llegado a entender a este padecimiento como eso, como si fuera una enfermedad, cuando en realidad no cumple los requisitos y los criterios para que así lo sea, por definición. Lo mismo pasa cuando se le intenta dar un mayor peso a la psicología, tratando de asociarla al campo de las neurociencias. Y en ese sentido, no quiere decir que esté mal, pero el objeto de estudio tiene que mantenerse lo suficientemente claro para nuestras intervenciones. Porque al final de cuentas no podemos tampoco decir que la depresión o cualquier otra condición vaya a ser algo que encontremos en el cerebro como tal.
hay correlatos ciertamente fisiológicos al respecto de cómo es que puede entenderse a la depresión, pero la teoría que mayormente fundamentaba esto, eh, al igual que otras, no ha generado en sí una evidencia fuerte que indique, mira, ahí está la depresión. Esto no es así. En el caso, por ejemplo, de las intervenciones que surgen al respecto, obviamente si lo vemos desde un modelo médico, las intervenciones van a ser farmacológicas. ¿Por qué es importante entender esto de esta manera? Porque al final de cuentas, hoy en día contamos con la tecnología en términos de protocolos de terapia psicológica que han probado eficacia, que han probado, que han generado evidencia de que funcionan igual o mejor que un tratamiento psiquiátrico, como lo es, por ejemplo, la terapia de activación conductual para la depresión, por decir un ejemplo. Entonces, esto no quiere decir que el tratamiento farmacológico, digo, yo no tengo nada en contra de la parte psiquiátrica, pero sí creo que tendríamos que entender muy, muy bien quiénes somos y cómo estamos como gremio para saber desde dónde vamos a intervenir. Porque al final de cuentas, si tenemos una tecnología que nos permita intervenir con alguien, asumiendo que esta intervención no implica fármacos que pueden tener efectos secundarios, que pueden ser muy caros, que pueden hacer cosas pues que la persona va a tener que lidiar con. Creo yo que al menos tendremos que hacer esa distinción, porque al final de cuentas son problemas y son cuestiones que se siguen viviendo en las escuelas, en las universidades, en las facultades. El DSM sigue siendo prácticamente la Biblia de los trastornos mentales, sigue siendo un libro de cabecera para materias como psicopatología. Y de hecho la palabra psicopatología, una patología de la psico, de la psique, como de la mente, como de una mente enferma, me parece que es intrínsecamente un malentendido. Y que de igual manera, no quiere decir que no lo utilicemos, este DSM, como una referencia, pero son referencias explicativas de forma tautológica. ¿Por qué tienes depresión? Porque tienes estos síntomas. ¿Y por qué tienes estos síntomas? Pues porque tienes depresión. Eso no es una explicación, es más bien una serie de circularidades al respecto de este tema. Si lo vemos desde una perspectiva contextual funcional, hay una explicación para la depresión que tiene que ver con el retiro de fuentes de reforzamiento para la persona, con la poca oportunidad de la persona para acceder a este tipo de fuentes de reforzamiento y que de igual manera se suman a estrategias limitadas a un repertorio conductual que privilegia la evitación. Ya el compañero Adrián estuvo hablando de evitación experiencial y esto, cuando lo explicamos de esta manera, nos da luz para entender cuáles son las contingencias y en dónde podemos intervenir. Si en la parte de la estimulación antecedente, si en la parte de la respuesta, en la relación que existe entre la estimulación antecedente y la respuesta, etc. Pero esto nos da la pauta. Porque de igual manera, cuando inclusive utilizamos el término pacientes, es un término que otra vez sacamos de un modelo médico y como su nombre lo indica, coloca a la persona en una posición pasiva, en una posición en donde solamente espera la intervención del profesional, que es un experto
que se maneja desde una perspectiva en donde él sabe qué es lo que tú tienes y él es el que puede intervenir. Y más si le añadimos el poder de la bata blanca, ¿no? Que repito, no tengo nada en contra, simplemente es hacer esta diferencia. Porque como decía Adrián, si yo tengo un dolor específicamente en el estómago, la lógica me indicaría en la intervención que si yo tomo una pastillita, se me va a quitar el dolor. Pero cuando hablamos de psicología, esta intuición, esta forma de entenderlo, no es tan así. Y ahí es cuando resultan los problemas, porque de igual forma tiene que ver con la manera en la que entendemos el dolor, el sufrimiento como parte de nuestra existencia, de cómo nos relacionamos en el día a día con estas experiencias, tanto las que están fuera como las que están de la piel hacia adentro. Entonces, ya esta palabra de salud, digo, sé que es el Día Mundial de la Salud Mental, sé que sigue siendo un referente y que muy probablemente lo vamos a seguir utilizando por mucho tiempo, pero sí creo que genera confusiones tanto a nivel semántico como a nivel epistemológico, como a nivel de ciencia y tecnología. Como psicólogos, me parece que es importante que entendamos que nosotros no estamos ahí, que nosotros no estamos en el modelo médico propiamente y que nuestras intervenciones no tienen por qué estar ahí porque de hecho se han generado unas mejores, unas buenas, unas que tienen la evidencia de que funcionan. Y creo yo que es un tiempo muy bonito, muy importante hoy en día, porque todo esto se está replicando y se está compartiendo, y entonces está generando que las personas sean las que se beneficien. Eso es lo importante. No tanto el hecho de yo tengo mi escuela, yo tengo mi equipo, y entonces mi equipo es el mejor y el tuyo es el peor, y entonces eh, yo voy a trabajar desde acá porque así es el que más me gusta. Creo yo que esas cosas tienen que ya superarse. Tendríamos que acercarnos más bien a aquellas intervenciones y tratamientos desde esta perspectiva psicológica, en donde el objeto de estudio sea lo suficientemente claro como lo es la conducta, como lo es la relación de la persona con su ambiente, con las contingencias de su ambiente e incluso con sus propias contingencias. Ahora, cuando hablamos de la otra parte, tenemos la cuestión de lo mental. Ya vimos lo que puede estar asociado a la palabra salud. ¿Qué tenemos asociado a la parte de la palabra mental? Bueno, de igual manera es un problema tanto histórico como epistemológico, llegar a un entendimiento de a qué nos referimos con mental. Otra vez, sé que es una palabra, sé que es un concepto que tiene como referencia los procesos que ocurren en nosotros, pero también es cierto que genera una confusión en nuestro objeto de estudio, como si los psicólogos se dedicaran a estudiar la mente, entendiendo la mente como si fuera algo que existe en el mundo, confundiendo sujetos con predicados. Y esto también tiene que estar lo suficientemente claro, porque al final de cuentas, la mente no es algo que yo pueda estudiar, o es un concepto que me permite dar una referencia a ciertos procesos, pero que también puede generarme estas confusiones. Este modelo dualista que separa a la mente del cuerpo
obviamente como herencia de la palabra que nos define como gremio. Psicología, como todos sabemos, o bueno, quiero pensar, psique, ahí, por ejemplo, les pongo la foto de Psique con Cupido y esta historia de amor que es bastante conocida, bastante famosa. Cuando entendemos a la palabra psique, referida por un lado a el último aliento que una persona expira cuando muere, a, eh, a la mariposa como transformación o mutación de el momento en el que una persona muere, entonces se va, ¿no? La visión del espíritu, si, seguimos acarreando este entendimiento que a la par genera un dualismo, como si fuéramos mente y cuerpo. No quiere decir que sea el único. De igual manera, si yo lo entiendo como una relación entre incluso el cerebro y la mente, o el cerebro y el cuerpo, como si fueran dos cosas distintas, puedo generar otra vez todo tipo de confusiones. Al final de cuentas, se trataría más bien de reconocernos como lo que somos, un organismo integrado eh, con todas estas características tan complejas, pero uno, al final de cuentas, y no una bipartición, porque de igual forma puede tener otras extensiones. Por ejemplo, mente-cuerpo, inconsciente-cuerpo, inconsciente-consciente, me ganó la emoción, o sea, como cosas que forman parte pues de la jerga cotidiana, al final de cuentas, yo no solamente de nosotros como psicólogos. Y repito, nuestro objeto de estudio no está ahí propiamente. El objeto de estudio que tenemos nosotros es la conducta, entendida en todas sus modalidades, entendida como la relación que tenemos con las contingencias de nuestro ambiente y la forma en la que esto se presenta, que obviamente tiene muchas variables. Porque muchas veces cuando lo ponemos de esa manera, suponemos que cuando hablamos de conducta, dejamos de lado o dejamos fuera el pensamiento o las emociones o la parte subjetiva de la persona. Y esto no es así, obviamente, esto no tiene nada que ver. Cuando hablamos de conducta, hablamos de cómo nos relacionamos con nuestro ambiente, las adaptaciones que vamos generando en función de, y de igual manera, todas las contingencias que surgen como modalidades de respuesta en cada uno de nosotros. Cómo nos relacionamos con un pensamiento, cómo nos relacionamos con una emoción, con una sensación física. Y esto es parsimonioso, es, como me gusta decirlo, simple y elegante en cuanto a intervenciones se trata. Porque cuando hacemos análisis funcional, podemos establecerlo desde la unidad mínima, desde la unidad de triple contingencia básica, hasta los demás elementos que pueden estar alrededor en la parte del contexto de la persona. Y esto le da ciertamente le da una complejidad, pero es una complejidad que puede ser abordada y que puede ser intervenida y que puede generar resultados claros, indicadores para que la persona sepa que lo que está haciendo está acercándola a aquellas cosas que le son más significativas, a la vida que le gustaría estar viviendo, a la forma en la que sus valores o sus intereses, su pasión
se puede también, eh, puede ser parte de su vida. Creo yo que eso es lo mejor que podemos hacer. Entonces, cuando vamos haciendo este tipo de discernimiento entre qué constituye un problema psicológico y cómo se entiende desde la perspectiva conductual contextual, muchas veces cuando pensamos en esto, asociamos sufrimiento, asociamos pérdida, asociamos, por ejemplo, situaciones de relaciones de pareja, por ejemplo, situaciones en donde personas pueden estar sufriendo de ataques de pánico, crisis de angustia, eh, o por ejemplo, adicciones de todo tipo. Estos problemas, cuando los vemos desde una perspectiva, en términos de una etiqueta, ciertamente pueden ser entendidos así, pero si los trasladamos a un entendimiento desde un análisis funcional que implique entender el qué y el para qué de esa conducta, el cómo se presenta, qué es lo que pasa antes, durante, después, de qué manera la persona se ha entrampado en este tipo de estrategias eh, limitadas de evitación o de consumo. Llega un momento en el que nos centramos ahí, en la conducta. El DSM puede servirnos como una referencia, tal vez como indicadores que nos ayuden más o menos a ubicar las características de cómo se presentan estas condiciones, pero la intervención siempre va a estar en la conducta. Por eso es que cuando hacemos esta relación entre los eventos, tanto públicos como privados, y las contingencias en donde se encuentra la persona, llega un momento en el que este entendimiento nos permite actuar. La persona ya no es una paciente, ya no es un paciente. La persona, de hecho, se involucra activamente y trabaja en colaboración. Ambos, tanto el psicólogo, el terapeuta, como el consultante, ¿sí? Cambiando la palabra paciente a consultante, se involucran de manera activa, colaboran en función de los propios objetivos de ese consultante, de sus valores, de las cosas que les son más importantes, más significativas, que le dan un sentido a su vida. Y en el trabajo, todo lo que se va haciendo se reorienta hacia allá. Entonces la persona también se vuelve parte activa de este cambio de condición. Y eso, creo yo, es la base de lo que hacemos. Porque al final de cuentas un problema no se tiene, un problema se hace. Cuando hablamos al respecto de esta confusión entre sujetos y predicados, no es lo mismo decir tengo depresión a decir estoy presentando estas conductas de evitación en función de, y esto me aleja de estas fuentes de reforzamiento. La forma de entenderlo es de 180 grados. Al final de cuentas, lo que va a permitir es que la persona, en primer lugar, también entienda el qué y el para qué, ¿no? de lo que está pasando en su vida. Yo he tenido consultantes, sobre todo estos últimos meses, que se han acercado y
cuando vamos trabajando sobre la situación en la que se encuentran, obviamente algo de lo que sale a relucir siempre tiene que ver con la pandemia. Obviamente estamos hablando de la reducción de fuentes de reforzamiento, obviamente estamos hablando del aumento de conductas ansiógenas, de miedo, de incertidumbre, que tienen que ver con lo que hablaba Ivonne, por ejemplo, al respecto de estos duelos, de estas pérdidas, no solamente lamentablemente de personas, sino de empleos, de formas de vida previa. De igual forma, el miedo o la incertidumbre constante a contagiarse, a que un familiar se contagie, a que le vaya a pasar algo, sobre todo si le añades este carácter tan aleatorio y tan peculiar de este virus que parecía difícil de ser entendido, ¿no? Personas que no se cuidan y no les pasa nada, personas que se cuidan y resulta ser que se contagian, personas que aparentemente estaban muy sanas y les fue muy mal, personas muy grandes o que ya tenían condiciones preexistentes y les fue bien. Es difícil todo eso, sumando todos los otros aspectos, por supuesto, en cuanto a la historia de aprendizajes de la persona. Porque claro que analizamos la historia de aprendizajes de la persona, sí vamos y checamos qué ha pasado, por supuesto. Todo esto nos da un entendimiento que nos acerca a nuestro objeto de estudio. Cuando hablamos, por ejemplo, de que la psicología es una ciencia con un campo de estudio propio, que es la conducta, pues bueno, hay muchos autores pues que creo que podríamos comentar que han hecho un trabajo maravilloso al respecto de esto desde hace mucho tiempo. Supongo que podremos ubicar a varios de ellos, todos en el campo de las ciencias de la conducta. No, repito, esto no es tanto como que vaya en función de, es lo que yo trabajo, es mi opinión y por lo tanto todos lo deberían hacer. La verdad es que no. La verdad es que tiene que ver más con lo que ha generado eficacia, evidencia de que funciona. Y en ese sentido, no podría yo contemplar cómo es que esto va a seguir avanzando, pero sí creo que es inevitable el que al final de cuentas nuestras intervenciones, independientemente de dónde vengan, siempre caen en el análisis de la conducta. Si vamos entonces entendiendo cómo es que va sucediendo todo esto, cómo es que un problema eh, se hace y no se tiene, o cómo es que las personas eh, van transitando por sus días, creo yo que podríamos ser de mayor ayuda. En el caso de estas personas, por ejemplo, que han pasado por situaciones complicadas, obviamente, algo importante también sería considerar cómo es que entendemos desde este lado situaciones que son parte de la vida, que tienen que ver con el sufrimiento, por ejemplo, o que tienen que ver con ansiedad, con miedos, con angustias. Eh, Pareciera que mucho de lo que uno supone que constituye un éxito propiamente en cuanto a un tratamiento terapéutico refiere, tiene que ver con que la persona no sienta esto,
que no esté triste, que no esté ansiosa, que no sufra, que no experimente ansiedad. Pero esto sigue siendo parte de la patologización un tanto pues entendida desde Occidente de estas condiciones de vida. Y una de las partes importantes tendría que ser entender qué tanto vamos a patologizar ese sufrimiento, entendiéndolo como qué parte, qué tanto vamos a convertirlo en un problema per se. Preguntándonos incluso, ¿es esto realmente un problema psicológico? Es una pregunta muy valiosa porque al final de cuentas, si una persona se encuentra en una situación de duelo, es entendible y es algo que, como decía Ivonne, tiene que transitarse, tiene que vivirse. Pero muchas veces lo que hacemos para evitar vivirlo, para evitar no sentirlo, como decía Adrián, es precisamente la fuente de otros problemas a largo plazo. Si yo tengo una persona en esta condición, mi objetivo como terapeuta no es que no sufra, no es que no se sienta triste, no es que no sienta frustración, enojo, miedo. Mi labor como terapeuta no es cambiar eso, no es hacer cosas para que ya no esté triste o para que ya no esté eh, experimentando esa angustia. Porque muchas veces lo que hacen las personas para lograr eso es lo que rebota después. Ejemplos como estos, bueno, pues tenemos bastantes, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos entendiendo un problema propiamente psicológico desde esta perspectiva? Pues obviamente hay muchas variables. La primera que tenemos que considerar, pues obviamente es el repertorio conductual, en términos de las estrategias que las personas han utilizado para lidiar con sus situaciones de vida. La doctora María Froxán en una ocasión platicaba al respecto de un caso en donde era una persona que había sufrido de agorafobia durante muchos años. Y ella decía que esa persona prácticamente se había adaptado a sus condiciones de vida, ¿no? O sea, el no salir de su hogar le resultó funcional. Hasta que llegó un día en el que tuvieron que intervenirla en un hospital. Y fue en ese momento, fue en ese entonces, en el que tuvo que buscar ayuda. Todos esos años que había pasado, podríamos entenderlos como una persona que adapta su repertorio conductual a sus condiciones y que de hecho podría mantenerlas durante un buen tiempo. Sin embargo, ese repertorio conductual, que luego también podríamos entender dentro de esta inflexibilidad psicológica, al ser limitado, pues se vuelve rígido. Y si esto lo entendemos como condicionamientos de primer orden, de segundo orden, de tercer orden, obviamente llega un momento en el que se vuelven cada vez más complejos, como el ritual de una persona con obsesiones y compulsiones, que pueden volverse muy complejos. Cerrar la puerta 16 veces haciendo un movimiento con la mano izquierda mientras bla, bla, bla. Todas estas cosas
pues obviamente van siendo el fruto de la historia de vida de la persona. Flexibilidad psicológica podría también añadirse, asociarse con la variabilidad de respuesta. Variabilidad de respuesta en términos de si no es por aquí, es por acá, y si no es por acá, es por acullá. Y es un repertorio obviamente más amplio. Eso es parte también de lo que a veces buscamos, porque de igual manera en el proceso terapéutico se van solucionando problemas que tienen que ver con las relaciones sociales, con las interacciones con la familia, etc. Por supuesto que tenemos que considerar la historia de aprendizaje en términos de la crianza, obviamente en términos de cómo nos fue, de cómo se fueron dando esas relaciones con las figuras importantes, con los cuidadores primarios, toda la manera en la que presentamos ciertos repertorios en base a este trato, ya sea evitando, ya sea de forma desorganizada o de forma segura o ambivalente, ¿no? Son parte también del entendimiento que nos ayuda a ir concretando este objeto de estudio y trasladarlo a la técnica propiamente, al trabajo con las personas. Por supuesto que tenemos en cuenta predisposiciones genéticas, por supuesto que tenemos en cuenta eh, aspectos relacionados con la biología, pero como factores, no como fuentes de intervención. No es como que yo le diga a la persona, mira, vamos a aumentar la serotonina en tu organismo para que ahora estés de mejor humor. Obviamente no tengo ni idea de cómo podría ser eso y ni siquiera podríamos abordarlo. Está fuera. El trabajo de un neurólogo es muy claro, es muy específico. Y así también el trabajo de un psicólogo tendría que ser lo suficientemente claro. Y obviamente, pues de otras condiciones, ¿no? Una persona con epilepsia, por ejemplo, podríamos entender que, por un lado, el esfuerzo muy probablemente se iría a que ya no tuviera epilepsia. Pero no necesariamente ese es el problema. El problema es que tal vez la persona se volvió evitativa en cuanto a el miedo de suponer que le dé un ataque en ciertas condiciones. Si se fijan, es el mismo principio de una ansiedad social o de una agorafobia. El asunto entonces, cuando se reenfoca, cuando se recoloca, puede ahora ser abordado. Y está bien. Y de igual forma las adaptaciones que la persona va generando a su entorno, adaptaciones y contexto en términos del lugar y en términos de las situaciones de vida, son fundamentales. No es lo mismo una persona que nace y crece en un ambiente hostil, en un ambiente violento, en donde hay drogas, en donde hay robo, violencia, etcétera, a una persona que, pues bueno, obviamente nazca y crezca en otro lado, ¿no? Por supuesto que tendríamos que también entender cómo es que la persona deviene y busca, se mantiene dentro de ciertos parámetros en base a todo ello, ¿no? Porque al final de cuentas, en esta situación, sobre todo considerando el actual momento en el que nos encontramos, una de las palabras que más fue buscada en Google fue precisamente la palabra ansiedad. Y muchos de los esfuerzos de las personas estaban en base en ello.
¿Cómo me quito esta ansiedad? En realidad, ya desde ese planteamiento tenemos muchas dificultades. El punto de esto, si se fijan, sigue siendo sobre la misma base, sobre el mismo entendimiento, ¿no? Porque por el otro lado, lo que tuvimos fue una pretensión de felicidad, una pretensión de bienestar que se estableció como un parámetro de vida. Tengo que estar bien, tengo que funcionar bien, tengo que sentirme bien, tengo que agradecer todo, eh, tengo que bla, bla, bla. Como en este libro de Happycracia, ¿no? En donde pareciera que estar bien, estar feliz, sea lo que sea que eso signifique, porque obviamente hay muchas confusiones también al respecto, se volvió también parte como de esta cultura que ahora choca con lo otro. Cuando nosotros vamos entendiendo todo esto y cuando vamos trabajando con esta perspectiva, llega un momento en el que las personas pues pueden reorientar, pueden establecer un parámetro que les permita acercarse a una vida, como dice Marshall Linehan, a una vida que valga la pena ser vivida, con todo y todo, con todo y la incertidumbre, con todo y las posibles contingencias. Las habilidades que se manejan en el Exaflex que comentó Adrián, de poder tener una atención plena, de poder relacionarse de manera distinta con esos pensamientos intrusivos, con esas sensaciones físicas, como lo puede ser el propio latido del corazón, el acercarse a los valores, el ser flexible en términos de vivir y acercarse como a las fuentes de reforzamiento. Pues todo ello es lo que pues en sí se van convirtiendo como en los comos del trabajo. Y repito, afortunadamente son cosas que, pues de las que podemos valernos. El trabajo contextual, obviamente entendida como terapia de tercera generación. De igual forma, es importante considerar que debe contar con una base epistemológica, de análisis experimental fuerte y entendida. Porque también es cierto que no se trata de estar comentando metáforas en la sesión y se acabó. Se trataría de tener un entendimiento de estas bases conductuales al respecto de este análisis funcional, al respecto de cómo estos principios de condicionamiento, de contingencias que están ahí, están operando. Si no tenemos esa base, si no tenemos ese soporte, a pesar de haber pasado por terapia de tercera generación, estamos fritos. Es importante que podamos generar esa correspondencia en el trabajo, en términos de bases epistemológicas, experimentales fuertes, que tengan un fundamento claro. Y obviamente, en base a cómo se vayan enriqueciendo en el trabajo, pues que mejor, ¿no? La verdad es que hoy, el día de hoy, bueno, mañana es el Día Mundial de la Salud Mental, pero bueno, conmemorándolo el día de hoy, creo yo que es una muy buena oportunidad para que como psicólogos podamos reflexionar al respecto de, otra vez, quiénes somos, en dónde estamos,
qué estamos haciendo, desde dónde lo estamos haciendo y cómo es que vamos a poder ayudar mejor a nuestros consultantes, independientemente de todo lo demás. Que es un problema bastante complejo, por supuesto, que tiene que ser abordado desde las escuelas, desde la propia currícula, desde las propias materias, por supuesto. Que hace falta gran actualización, claro que sí. Pero pues bueno, eso es lo que hacemos, eso es lo que estamos trabajando, por eso nos estamos esforzando. Y el hecho de que estén acá, yo creo que habla de este carácter profesional y esta preocupación que se vuelve en acción. Eso creo que es muy, muy bueno.